hermanos, estamos muy agradecidos al Señor porque a pesar de todas las inclemencias climáticas que hemos tenido en el último tiempo, de todas maneras un grupo de sus hijos se reúne con el propósito de poder concentrarse en el Señor, que nuestra mente, nuestro corazón estén puestos en aquel que envió a su Hijo para que viniera a morir en nuestro lugar y con ello darnos el privilegio de ser considerados y llamados hijos de Dios. Hay textos solemnes en las Escrituras, toda la Escritura es solemne, toda la Escritura habla de cosas importantes, sin embargo hay textos particularmente importantes porque nos llaman a una alerta, es decir, a tomar ciertas decisiones, determinaciones en nuestra vida para poder enfrentar situaciones contingentes que son producto del hecho de que cuando conocimos al Señor, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, comenzamos a luchar con ciertas situaciones y circunstancias que habían sido totalmente ajenas antes de que llegáramos al conocimiento de la verdad. Y este texto que leímos en la lectura devocional tiene precisamente esa connotación. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como vimos la última vez que estuvimos frente a este texto, tuvimos una visión general, un vistazo general de lo que es el texto en cuanto a cuál es la batalla, la realidad de la batalla espiritual que aquí presenta el apóstol Pablo. Hablamos también sobre las armas que teníamos para luchar en esa batalla espiritual y el propósito, o mejor dicho, el enemigo que teníamos frente, que era poderoso. Y en el día de hoy vamos a introducirnos un poco más profundamente en el texto, vamos a analizar mejor lo que el apóstol Pablo está diciendo, versículo a versículo del capítulo 6, versículo 10 al 13 va a ser nuestro texto en cuestión, donde vamos a centrarnos y a buscar un poco más en detalle lo que el Señor quiere decir a través de ello. Notemos cómo el apóstol Pablo introduce esta parte, este párrafo prácticamente final de la epístola a los Efesios. Él dice, por lo demás, hermanos míos. Así él introduce el párrafo. Por lo demás, hermanos míos, siendo esta la última parte de la carta del apóstol Pablo, hace un llamado solemne a enfrentar el conflicto que sus lectores tenían por delante, aquellos que eran receptores primarios de la carta a los Efesios y todas las iglesias del Asia Menor a las cuales llegó esta carta, porque como bien sabemos era una carta circular. Para lo cual, ¿cómo lo podemos enfrentar? Requerían recordar siempre quiénes eran en Cristo. Recordemos que la carta del apóstol Pablo tiene como base fundamental lo que somos en Cristo, la obra maestra de Dios en Cristo. Entonces ellos tenían que recordar qué es lo que eran para poder saber de qué manera podían hacer frente a ese enemigo terrible que aparece ahí en el versículo 11. Acechanzas del diablo, dice, no teniendo lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes.
¿Cómo podemos enfrentar este conflicto con un enemigo tan fuerte y tan poderoso como el que se presenta en las Escrituras? Bueno, ellos tenían que recordar una y otra vez quiénes eran en Cristo, puesto que solo de esa manera podrían salir airosos en la batalla. Por lo demás, une a esta parte de la carta con todo aquello que le precede. ¿Qué es lo que le precede? Más o menos vamos a hacer una relación de hechos que la carta del apóstol Pablo hace en relación a lo que el Señor había hecho en la persona de Cristo en favor de los suyos. Primeramente, eran escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, en una elección incondicional y atemporal. Es decir, Dios había establecido un plan perfecto y en ese plan perfecto había incluido a los lectores de la carta del apóstol Pablo, que eran sus hijos, por supuesto, y que pertenecían a esta categoría especial de ser escogidos por Dios. Habían sido adoptados también como hijos de Dios. Todo eso en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Adoptados por el puro afecto de su voluntad en el amado, es decir, en Cristo. Por consiguiente, tenían la categoría de hijos de Dios. Habían sido redimidos por la obra de Cristo. La necesidad mayor del ser humano, del corazón humano, como veíamos ayer con los jóvenes, no es que tenga buena salud, que tenga buenos recursos para poder tener una economía adecuada, que tenga, diferentes éxitos en la vida, sino que la necesidad mayor del hombre es que sea redimido, comprado, sacado de una condición de perdición para ser perdonados sus pecados. Y eso es lo que los lectores de la carta habían sido redimidos por el Señor Jesucristo. También en el capítulo 1 dice que habían sido sellados por el Espíritu Santo, con ese sello particular que le da la categoría de hijos y también que les asegura una herencia eterna. Poseían una esperanza eterna, dice en la segunda parte del capítulo 1. Esperaban una herencia gloriosa que también estaba reservada para ellos. Contaban con el poder de Dios, estaban contando con todo lo que Dios había hecho en su favor y también con el poder que estaba a disposición de ellos para enfrentar cualquier situación en la vida. Disfrutaban de vida espiritual. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, el Señor les dio vida juntamente con Cristo para finalmente sentarlos en los lugares celestiales. Eran miembros de la familia de Dios y al mismo tiempo conciudadanos de los santos y estaban siendo edificados como morada de Dios y como casa espiritual. Eran llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que dice en el capítulo 3. Por lo cual, ya que Dios había hecho todo esto en los primeros 3 capítulos que se consignan aquí y que yo resumía a través de estas frases, debían o podían y tenían la capacidad de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que el Señor les había dado. Podían vivir como santos en medio de un mundo hostil, siendo imitadores de Dios, andando en la luz, viviendo sabiamente, siendo llenos del Espíritu Santo, ya estoy en el capítulo 5, teniendo relaciones armoniosas en el seno familiar y cumpliendo con sus deberes en el ámbito laboral. Todo esto es lo que precede a lo que el apóstol Pablo va a presentar aquí. Por lo demás, hermanos míos, está diciendo, además de todo lo anterior, ustedes tienen que saber que están enfrentando una situación de una lucha terrible, tremenda, que ni siquiera ustedes son conscientes de ello en el ámbito espiritual. Pero ¿qué les dice primeramente? Los anima, porque este es un ánimo especial. Por lo demás, hermanos míos, recuerden todo lo que Dios ha hecho en favor suyo a través de la obra del Señor Jesucristo, y entonces están ahora con la capacidad de poder enfrentar todo esto que viene. Ahora estaban en condiciones de enfrentar la realidad de un conflicto permanente, terrible y sin cuartel. Porque eso es lo que da a entender el texto bíblico. No es un conflicto definido, determinado, con un tiempo donde tiene un principio y un fin, sino que es un conflicto permanente mientras tengamos vida aquí en la tierra. Este conflicto era terrible y sin cuartel, y por eso ellos debían asirse, tomarse de las verdades inalterables gracias a la obra de Cristo en cada uno de ellos.
Esto es lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de este conflicto, de esta batalla espiritual de la cual habla el apóstol Pablo del versículo 10 en adelante. El enemigo es real y persistente. El versículo 12 así lo da a entender. Y sus maquinaciones astutas y engañosas, dice el versículo 11. Recordemos que la palabra acechanzas ahí es metodía, es decir, son metódicas. Tiene una metodología para engañar, para seducir, para desviar de la verdad. Ante este conflicto, el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes en base a dos imperativos que significan órdenes o mandatos y que definen también la posición de la cual ellos deben enfrentar este problema. Eso es lo que veremos esta noche en los versículos 10 al 13. Debemos recordar que no estamos en un jardín infantil, entretenidos con juegos de niños, sino estamos librando una batalla sin cuartel que durará toda nuestra vida. No estamos en un parque de entretenciones, sino en un campo de batalla, como diría el pastor Sugel Michelin. No estamos en un parque de entretenciones, sino en un campo de batalla. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos, y por eso hemos de entender la iglesia como un cuartel general en el cual somos capacitados por la palabra de Dios, preparados por el Espíritu de Dios para vencer en esta dura batalla que tenemos por delante. Por eso es que la iglesia no tiene que ser un parque de entretenciones, por eso es que la iglesia no tiene que atraer a la gente a través de hacer divertidas estrategias, ¿cierto? Y programas para que la gente pueda sentirse bien, sino que la iglesia está llamada a tomar las verdades fundamentales que la Biblia presenta a través de lo que menciona respecto a la armadura de Dios para poder resistir el ataque permanente que el enemigo está librando contra la iglesia. Y nosotros vamos entonces a dividir este tema en tres partes. En dos de ellas va a ser el imperativo y en una tercera va a ser la posición de la cual ellos deben permanecer en ese lugar consistentemente a pesar de las acechanzas del enemigo. Lo primero está en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, y aquí está el imperativo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me gusta mucho cómo William Hendrickson traduce aquí. Dice, buscad vuestra fuente de poder en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Buscad vuestra fuente de poder en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Esta traducción clarifica mejor el imperativo, el mandato, la orden que Dios da. La idea es que el creyente necesita un poder y una fuerza que no es propia a su naturaleza, pero de la cual se debe apropiar para luchar esta batalla, puesto que Dios la provee para cada creyente. La gracia de Dios siempre está presente, pero se combina aquí en forma maravillosa con la responsabilidad humana. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que aunque hemos sido salvados por gracia, vivimos por gracia y finalmente seremos glorificados por gracia, sin embargo tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, para poder también vivir el cristianismo de acuerdo a lo que Dios ha establecido y en este caso no en nuestro poder, habilidad o capacidad, sino en el poder y la fuerza que el Señor tiene y que provee a cada uno de los suyos. Esto es muy importante y por eso es que en esta lucha necesitamos recurrir una y otra vez al Señor para pedir su fortaleza, porque el contexto del versículo 10, el verbo, el fortaleceos, está en pasivo, es decir, debemos ser fortalecidos, dejarnos fortalecer, en otras palabras, por el Señor. Siendo la responsabilidad del creyente en este caso el apropiarse de los recursos ilimitados ganados por Cristo y su obra. Bien sabemos que separado de Cristo, que dice la Escritura, el creyente nada puede hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Pero en Cristo es absolutamente diferente porque su gracia es suficiente en nuestra debilidad, puesto que es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se perfecciona.
Eso dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Que el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De tal manera que nosotros cuando enfrentamos al enemigo, cuando luchamos esta batalla, que no podemos esquivar, que no podemos sacar la vuelta, sino que tenemos que enfrentarla cada día, lo hacemos no en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios y en la forma en que Dios, a través de ese poder, nos da la victoria. La mejor manera de poder entender esto es saber que un creyente es alguien que se identifica con Cristo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Venció a las huestes espirituales de maldad. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir en la carta a los Colosenses, en el capítulo 12 específicamente, versículos 11 en adelante, está mostrando lo que Él hizo y la victoria que el Señor Jesucristo logró precisamente contra las huestes espirituales de maldad con la cual tenemos la lucha. En Él, dice, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Allí está la identificación, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Otra vez la identificación con Cristo. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades, y esto es familiar al texto nuestro, al capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero ¿qué es lo que pasó con ellos? Cristo los venció en la cruz. Eso es lo que está diciendo aquí el texto en Colosenses. En consecuencia, el poder para luchar esta batalla no está en nosotros, sino que lo tomamos cuando nos tomamos del Señor Jesucristo, cuando confiamos absolutamente en lo que Él hizo, cuando la cruz de Cristo es nuestro estandarte para luchar esta batalla, sabiendo que Él venció ya y en Él nosotros también tenemos la victoria. Por eso Pablo dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de Dios es extraordinario y suficiente para esto. Hendrickson explica al respecto: fue por su poder que Dios no solo creó los cielos y la tierra, hizo los montes temblar, las rocas fundirse, el Jordán volverse atrás, desmenuzó los cedros del Líbano, desnudó los bosques, sino específicamente, según ya se ha enfatizado en el contexto de Efesios, por su poder hizo que el Salvador se levantara entre los muertos, capítulo 1, versículo 20, y que sus elegidos fuesen revivificados de su estado de muerte en delitos y pecados, capítulo 2, versículo 1. Este mismo poder entonces es el que está en favor de nosotros. Por esta razón, esta exhortación no es nueva, sino reiterada muchas veces en las Escrituras. Nosotros vamos al Antiguo Testamento y encontramos una y otra vez que esta misma exhortación se está dando al pueblo de Israel en un contexto y a personas en particular en otro. Por ejemplo, en 2 de Crónicas capítulo 32, versículos 7 y 8, en consideración a que el rey de Asiria quiso invadir, ¿cierto?, Jerusalén, y el rey Ezequías tuvo que enfrentarlo en ese contexto, en esa situación donde los asirios eran mucho más que los israelitas, su poder era muy superior. Sin embargo, el rey Ezequías dijo esto en su gran arenga al pueblo de Israel, a Judá en particular, en el capítulo 37, versículos 7 y 8 de 2 de Crónicas. Esforzaos
y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Es decir, lo enfrentó adecuadamente, sabiamente. Ezequías conocía al Señor, tenía una profunda convicción de que el Señor estaba luchando a favor de su pueblo. Él sabía que el poder para vencer al rey de Asiria no era de este mundo. Así también nosotros, su iglesia, sus escogidos en el día de hoy, sabemos que el poder para vencer al enemigo no es nuestro ni es de esta tierra, sino que procede directamente de Dios. El profeta Isaías, también en el capítulo 35, versículo 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Y esto tiene que ver con darle un aliento especial al pueblo en momentos y circunstancias difíciles que enfrentaban al considerar a sus enemigos. Para obedecer este mandato se requiere valor por un lado y determinación por el otro. Estos son los dos conceptos principales que nosotros hemos de barajar cuando vemos lo que el Señor nos está llamando a hacer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se requiere valor por un lado y determinación por el otro. Esto es lo que Dios exigió de Josué. ¿Recuerdan? Esfuérzate y sé valiente. Ahí está el valor. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice en Josué 1, 6 y 7. La vida cristiana no es para aquellos que son pusilánimes, cobardes e irresponsables. No es para la gente que dice: no, yo creo en Cristo y entonces espero un día que Él venga por mí. No es para personas que simplemente están sentados sin hacer nada, sin esforzarse y sin considerar la batalla que tiene frente a sus ojos cada día. La vida cristiana requiere mucho valor para luchar en el ejército del Señor y una gran determinación para tomar los recursos ilimitados que tenemos en Cristo y usarlos para dar batalla y salir airosos. Hermanos, lamentablemente la iglesia y el creyente en particular no ha entendido muchas veces esto. Y por eso es que una y otra vez el apóstol Pablo y todos los escritores de la Biblia están apuntando al hecho de que la vida cristiana es una relación profunda con el Señor, y esa relación profunda con el Señor y esa identificación con Él nos hace dar batalla, dar pelea en forma correcta para poder tener la victoria, pero en su fuerza y en su poder. Esta disposición de cada creyente en poder tomar los recursos ilimitados que el Señor nos da, nos hace más que vencedores. En esta lucha no hay lugar para la autocompasión propia de nuestros tiempos. Muchas veces caemos en esa autocompasión. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos siempre quejándonos porque no nos sale bien esto o esto otro? Por eso no es bueno confundir a la iglesia con una clínica terapéutica o una consulta psicológica. La iglesia no es eso. La iglesia no es una clínica terapéutica ni una consulta psicológica. La iglesia no está para atender las quejas de las personas una y otra vez en autocompasión. Porque recordemos al Señor Jesucristo, Él nunca se autocompadeció. Él estaba sufriendo injustamente, Él estaba siendo atacado por sus enemigos de una forma cruel y despiadada, siendo Él santo y justo y bueno, y sin embargo nunca se autocompadeció. Nunca estuvo diciendo: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué a mí no me resultan las cosas? ¿Por qué la gente está en contra de mí? ¿Por qué me odian tanto y me aborrece tanto el mundo? Nunca Él estuvo en esa disposición. Y como hijo de Dios y como seguidores del Señor Jesucristo hemos de imitar a nuestro Maestro. No es la autocompasión la que debe guiar la iglesia, sino es la apropiación del poder del Señor que está está cercano a nosotros para que podamos usarlo en esta batalla.
La iglesia es un cuartel donde somos equipados para la batalla y contamos con el poder de nuestro comandante para luchar esta batalla. William Gurnall, el autor de ese tremendo libro que él escribió, el cristiano con toda la armadura de Dios, dice lo siguiente: encontrarás gran fuerza y ánimo al saber que tu comisión es divina. Dios mismo te apoya en la batalla y ha nombrado a su Hijo como guía de tu salvación. Él te llevará al campo de batalla con valor y saldrás de allí con honor. Él vivió y murió por ti. Su misericordia y amor para con sus soldados no tiene comparación. Los historiadores dicen que Trajano rasgó sus propias vestiduras para vendar las heridas de sus soldados. La Biblia afirma que Cristo derramó su propia sangre como ungüento para sanar las heridas de sus santos y su carne fue desgarrada para vendarles. Lo que el Señor Jesucristo hizo es incomparable. La cruz está hablando de un poder ilimitado, extraordinario, donde venció las potestades y principados en las regiones celestiales y al mismo tiempo, ese mismo poder que venció está entonces a nuestro favor en el día de hoy. De tal manera que el llamamiento a que podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es lógico y razonable. Pero hemos de hacerlo, no tenerlo exclusivamente como algo utópico, como una enseñanza intelectual, como simplemente el conocimiento de algo, sino que debemos ponerlo en práctica, vivir en conformidad a esas verdades. Con el fin de luchar adecuadamente en el poder de Cristo, es necesario que cada soldado que combate en su ejército tenga un conocimiento profundo del Señor y su palabra. Porque ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? ¿Cómo voy a confiar en alguien que superficialmente he oído de él? Necesito tener un conocimiento más profundo. Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjense cuál es el precedente. El pueblo que conoce a su Dios. Por eso somos entrenados por la palabra de Dios. Por eso estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y por eso es que en nuestras casas también abrimos nuestra Biblia para escuchar al Señor y conocerlo más profundamente. Porque en la medida en que más conocimiento tenemos de Él y de su palabra, de estas verdades fundamentales reveladas en las Escrituras, más entonces podemos esforzarnos y actuar en consecuencia. Una disposición de corazón para hacer práctico dicho conocimiento. Para ello, el corazón debe estar enfocado en las cosas eternas y quizás esta falta de concentración en las cosas importantes y trascendentes es la que no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana y la que muchas veces tiene como consecuencia derrotas en medio de esta batalla. Cualquier distracción en el campo de batalla puede ser fatal, eso lo sabe un buen soldado. El estar más preocupado por las cosas de esta vida pasajera es seguramente la distracción más notoria en esta batalla. Seguramente esto es lo que más complicaciones trae al cuerpo de Cristo y a cada creyente individual. El estar más preocupado por las cosas superficiales, intrascendentes, que estar preocupado de las cosas eternas y trascendentes. Hermanos, nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones deben estar puestas en poder honrar al Señor y honramos al Señor cuando enfrentamos la batalla en el poder de su fuerza y somos fortalecidos por Él. Nuestra tarea entonces no es pasiva exclusivamente, sino también activa. Tomamos decisiones, determinaciones para luchar esta batalla y aferrarnos de lo que Él nos ha entregado. Imagínense que su poder fue tan grande que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos. Su poder fue tan grande que aplastó la cabeza de la serpiente antigua, el enemigo, Satanás, y le quitó el imperio de la muerte. Su poder es tan grande que puede levantar también a cada uno los suyos de entre los muertos, como dice la Biblia, que Cristo fue las primicias y luego nosotros los que también confiamos y esperamos en Cristo. Es decir, no estamos hablando de cosas superficiales, estamos hablando de cosas muy grandes. El poder de Dios en favor de los suyos es lo más extraordinario que tenemos para vencer en esta batalla que no podemos esquivar ni rehusar, sino tenemos que enfrentar. Lo segundo,
Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un llamado primeramente a fortalecernos en el Señor y es un llamado a ponerse toda la armadura de Dios. Fíjense lo interesante, es un mandato, vestíos de toda la armadura de Dios. Siendo el adversario muy fuerte y poderoso y estando siempre dispuesto a atacar con sus maquinaciones y engaños, esa es la palabra metodía que se utiliza allí, que se traduce como acechanzas, que tiene que ver con seducciones sutiles y engaños, entonces es necesario ponernos toda la armadura de Dios. Miren el orden, muy interesante. Si yo tomo a alguien, y en ese tiempo, para retrotraernos históricamente y colocarnos en ese tiempo cuando Pablo habla de la armadura, si hay alguien débil, sin fuerzas, con poca capacidad física, y le coloco la mejor armadura, ¿qué va a pasar con él? No va a servir de nada porque la misma armadura lo va a incapacitar para poder luchar, porque no tiene la fuerza y la capacidad física para enfrentarlo. Entonces miren el orden. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Y luego pónganse la armadura. Una vez que la persona está consciente de los recursos ilimitados, extraordinarios que tiene en el Señor y que se apropia de ellos por la fe, entonces ahora puede colocarse la armadura. Ahora sí, tiene la capacidad para poder colocarse esa armadura que no es suya, sino que es de Dios, vestido de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomen la armadura y póngansela. Porque aquí tenemos que entender una cosa, el enemigo es astuto, el enemigo es sutil. Recuerden que se viste como ángel de luz. Recuerden que tiene ciertas capacidades especiales para seducir, para sacarnos del camino correcto, para tratar de meter en nuestra mente y nuestro corazón pensamientos que no son de Dios y con esa finalidad de desviarnos del camino correcto. Y nosotros, como seres humanos simples, comunes y corrientes, no tenemos la capacidad en nosotros mismos para poder vencer esas maquinaciones y esos métodos de engaño y de seducción que Él está usando. Pero tenemos entonces a nuestra disposición toda la armadura de Dios. Es interesante que esta armadura es principalmente defensiva. Si nosotros vamos al texto del versículo 14 en adelante, nos vamos a dar cuenta que los elementos que constituyen esta armadura son defensivos, principalmente. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas prácticamente los elementos que constituyen la armadura son defensivos. Y en este sentido es importante hacer ciertas apreciaciones. El apóstol Pablo da a entender con ello que no estamos para buscar a los principados y potestades con el fin de presentar batalla. Nosotros no tenemos que andar buscando, como muchas veces escuchamos por ahí cuando se habla de la guerra espiritual, de andar buscando a los principados y potestades, sino que nosotros enfrentamos, nos paramos firmes, y eso es lo último que va a decir allí el apóstol Pablo y que vamos a ver más adelante. Nos ponemos firmes y presentamos batalla cuando somos atacados, porque nos defendemos. Ese es el sentido correcto de lo que es la armadura. Estamos llamados a resistir sus ataques cuando estos arrecian sobre nosotros. Jesús ejemplificó muy bien esto. Cuando leemos la vida de Él en los evangelios, los 4 evangelios, en la descripción que hacen los evangelistas de circunstancias y situaciones que Él enfrentó mientras estuvo en esta tierra, no vemos al Señor Jesucristo buscando demonios por todos lados. No lo vemos. Lo vemos haciendo la tarea que el Padre le dio que hiciese. Y en ese proceso, Él se encontró, o mejor dicho, le salieron al encuentro demonios, principados y potestades, y Él los enfrentó cuando le salieron a su encuentro.
Sin embargo, esa guerra espiritual de la cual se habla mucho en el sistema carismático no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. El creyente no anda pensando y dejando que el que dicte las pautas de su andar, de su vida, sea el hecho de los demonios, sino al contrario, él está luchando para hacer la voluntad de Dios y en el proceso obviamente se va a encontrar con la oposición del enemigo y con los ataques arteros del enemigo, donde nosotros somos llamados a ponernos esa armadura que Dios nos ha concedido. Nuestro equipamiento es lo que Dios nos ha concedido y es suficiente para enfrentar los ataques del enemigo. Pero somos cada uno responsable de ponernos esta armadura. Por eso yo hablaba de la responsabilidad nuestra. La gracia de Dios nos trae la armadura y nosotros somos los que nos colocamos esa armadura. Esa es nuestra responsabilidad. Esto ha sido provisto por Dios para resistir los ataques del enemigo, que son métodos y artimañas engañosas, esencialmente. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Si yo tengo la armadura en un lugar determinado, en mi hogar, cierto, cerca mío, pero no me la pongo, entonces yo estoy expuesto para ser derrotado en la batalla. Esto lo puede entender cualquier persona que tiene un conocimiento superficial de lo que es el ejército. El ejército lo prepara, lo capacita, lo entrena adecuadamente y luego le dice, tenemos las armas, tanto ofensivas como defensivas, para que tú puedas luchar en la batalla. Pero primero hay una capacitación, una preparación, y luego el soldado tiene que colocarse aquellos instrumentos que son precisamente para su defensa y tomar las armas para poder resistir el ataque del enemigo. Por tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego vestíos de toda la armadura de Dios. Esos son los dos mandatos que aparecen aquí. Y la posición es un llamado también a permanecer firmes. Notemos el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes. Ya entendemos a qué nos está llamando entonces el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo. Nos está llamando a fortalecernos en el Señor, nos está llamando a vestirnos de toda la armadura de Dios y nos está llamando a permanecer firmes. Y en este sentido es posicional el llamado, a resistir en una determinada posición defensiva donde tenemos que enfrentar el ataque del enemigo. Este estar firme en un lenguaje más coloquial, más entendible para nosotros, es que debemos estar de pie, activos en la defensa de la fortaleza, no ociosos, sino dispuestos y alertas, porque no sabemos cuándo vendrá el ataque más complejo. Estar firme da la idea de resistir los embates del enemigo con la armadura puesta y en dependencia del poder de Dios, que es la única posibilidad de obtener la victoria. El día malo es aquel en que seremos atacados por todos los flancos. Equivale al tiempo de prueba, los momentos críticos de nuestra vida, donde la batalla arreciará con mucha fuerza. Ese es el sentido del versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que hay una batalla que no podemos ignorar, que hay una batalla donde el enemigo que tenemos es cruel y despiadado, que tiene más poder que nosotros, es más sabio que nosotros y es más astuto que nosotros. Pero nos está diciendo también que tenemos nosotros el poder de Dios a nuestro favor para luchar con ese poder y no con nuestras fuerzas y supuestas capacidades. Nos está diciendo que tenemos la armadura de Dios para resistir el ataque del enemigo, no andar nosotros buscando al enemigo, sino
resistiéndolo cuando sea necesario, cuando Él ataque. Que van a haber días malos, es decir, días en que va a ser mucho más fuerte el ataque por todos los flancos y necesitamos estar preparados, permaneciendo firmes en nuestra posición. Este triple llamado que hace el apóstol Pablo aquí no solo era para los efesios en ese tiempo y para las iglesias del Asia Menor, sino para nosotros en el día de hoy, para cada uno de nosotros y para la iglesia en general. Ahora, esta última parte yo quiero mencionar algo importante. Aquel que no conoce al Señor no está en esta batalla. Aquel que no conoce al Señor no tiene ninguna lucha porque está cediendo cada día a sus propios impulsos y deseos personales. El que no conoce al Señor está sin la cruz de Cristo, y el que está sin la cruz de Cristo está a merced de Satanás. Satanás hace lo que quiere con él. Es independiente de que sea una persona moral, que sea una persona una buena persona como nosotros apreciamos humanamente, independiente que sea una persona que a lo mejor no comete grandes cosas externamente, sin embargo, si no está bajo la cobertura de la cruz de Cristo, está en un camino de perdición. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Hay dos tipos de personas nada más en la tierra. Dos tipos de personas, los que están luchando o los que están en el bando de Satanás y los que están en el bando de Dios. No hay más posibilidades. Y yo no quiero terminar esta noche sin hacer un llamado a aquel que todavía está en el bando equivocado. Aquel que todavía está a merced de Satanás, y donde los pensamientos que él tiene son los pensamientos que el enemigo ha puesto en su mente y corazón, que lo tiene seducido, que lo tiene atrapado, para que pueda, como dice la Escritura, correr a la cruz antes de que sea demasiado tarde. Es necesario que nosotros todos estemos apercibidos de que estamos luchando en el bando correcto. Y quiero decir también a aquel que puede decir que ha creído en Cristo, pero que no está librando una batalla, que en el fondo entonces no tiene a Cristo en su vida. Porque cuando Cristo está en la vida de una persona, la persona está en la batalla. La persona lucha contra sus propios deseos. La persona lucha contra sus propios anhelos y pensamientos pecaminosos. La persona está luchando en el poder de Dios y en el lugar, en la posición que Cristo le ha concedido. Es necesario volverse al Señor de todo corazón, genuinamente arrepentirse, ir a los pies de la cruz para pedir perdón al Señor, y en ese arrepentimiento genuino entonces recibir del Señor el perdón y pasar a luchar ahora en el bando correcto, en aquel que nos va a llevar a una eternidad con Él. No podemos estar en ser ambiguos. No, a la persona que no está con Cristo está con el enemigo. No hay otra opción. O somos hijos de Dios o hijos del diablo. Eso dice la Biblia. No hay punto intermedio acá. Y por eso el llamado urgente que necesitamos hacer, porque no sabemos cuánto más estaremos en esta tierra, ninguno de nosotros. Es necesario ir a los pies de Cristo ahora en arrepentimiento, y aquellos de nosotros que somos sus hijos, por gracia, necesitamos entonces luchar esta batalla en el poder y la fuerza del Señor, vestidos con la armadura del Señor, permaneciendo en una posición de firmeza, resistiendo al enemigo. La Biblia dice, en Santiago, dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Esa es la única forma, una humillación correcta, una posición de humillación a los pies del Señor, nos da la fuerza para resistir al enemigo en su poder y no en el nuestro. Por tanto, estas tres cosas que hemos visto en el día de hoy, este llamamiento solemne tiene la dimensión necesaria para poder hacernos ver que tenemos que estar conscientes de esta lucha constante y permanente, pero que esta lucha y esta batalla tenemos el poder de Dios en nuestro favor y la armadura de Dios en nuestro favor. De tal manera que no podemos perder
la batalla, aunque perdamos algunas escaramuzas en medio de esta lucha permanente que tenemos contra el enemigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese llamamiento que el apóstol Pablo hace, Señor. Gracias por poder otra vez darnos cuenta de que en nosotros mismos no tenemos el poder para vencer, pero que estando en Cristo y aferrándonos de los recursos ilimitados que Él nos concede, sí podemos vencer. Tenemos la certeza de la victoria porque Cristo venció en nuestro lugar, porque Él pelea nuestras batallas y peleará nuestras batallas. Y porque, Señor, en Él somos más que vencedores. Gracias, Padre. Haznos conscientes permanentemente de que tenemos una lucha delante nuestro que tenemos que lidiar cada día. Haznos conscientes de que necesitamos permanecer firmes, porque a eso tú nos has llamado y en esa posición nos has puesto. Bajo la cruz de Cristo tenemos el poder para vencer. Unidos a Él, Señor, podemos ser vencedores sin lugar a dudas. Danos de tu gracia para que esto sea así y podamos vivir conforme a tu propósito, Señor, como creyentes individualmente y como iglesia de Cristo. Gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.